Pues mientras todavía sigue la polémica en torno a la tesis de la ministra Yasmín Esquivel, el día de ayer apareció el abogado de la UNAM, o el quien fue abogado de la UNAM, y la es que dio luces, detalles técnicos, legales y jurídicos sobre lo que podría suceder en torno a este caso. Y es que lo más interesante es que este personaje señala que muy poco o nada realmente influye la tesis en tal como tal, ¿no? Si es o no plagiada o copiada. Que al final el acto jurídico en donde Yasmín Esquivel se volvió abogada, licenciada en Derecho, no es en sí mismo la tesis, sino fue a través de un examen profesional. Y en ese examen profesional, sinodales, que son otros docentes, finalmente evaluaron los conocimientos jurídicos de Yasmín Esquivel. Y una vez que esto fue aprobado y sacó una cédula, ¿no? Y entonces eso genera que ahorita Yasmín Esquivel sea finalmente abogada en derecho con todas las de la ley. Que ningún acto va a invalidar esto, ni siquiera si la UNAM confirma, y yo no lo creo, pero vamos a suponer que lo haga, que la tesis efectivamente fue plagiada. Porque lo que no se evalúa la tesis, ¿no? Lo cierto es que lo que se evalúa son exámenes profesionales. Esto y más dijo este señor, que fue abogado de la UNAM, lo vuelvo a repetir, en donde también tiene muy claros los procedimientos legales y jurídicos, porque ahora, bueno, sucede que un asesor en derecho, quien sea que esto sea, demandó que la Suprema Corte finalmente se pronuncie sobre la validez o no de la tesis para ver si se queda o no como ministra, pero esto, señala este abogado, es completamente inoperante, no funciona así las cosas. Aunque, bueno, la exijan Reforma, Loret y Chumel Torres, su renuncia, lo cierto es que, bueno, estamos hablando del mundo legal, y en este mundo legal, la verdad es que Yasmín Esquivel tiene todas las credenciales, tiene su cédula profesional intacta, sin desdoro de lo que pase con esta tesis, y por lo tanto tiene todo el derecho a aspirar a la presidencia de la Corte. Ya, otra cosa es que, claro, la eligen sus compañeros, pero bueno, esa es otra historia. Bueno, esto y más se nos va a contar Pulio Romero. Pulio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un nuevo vuelco en el caso de la ministra Yasmín Esquivel, y es que es importante lo que acaba de pasar. El día de ayer, el presidente López Obrador se volvió a referir sobre el caso, sobre finalmente qué es lo que habría pasado, si hay o no un plagio en cuanto a la tesis, recordando. Se le acusa de parte de Latinus y Proceso, que han empujado todo este grupo de notas para intentar atacar a la que sin duda alguna se posiciona como puntera en cuanto a la presidencia de los ministros en la Suprema Corte, esto ante la salida de Arturo Saldívar. Ahora, Yasmín Esquivel revira y asegura a ella le habrían plagiado, porque la tesis que fue presentada en 1985 por el que sería el presunto autor, asegura Yasmín, ella la empezó a escribir un año antes, con lo cual a ella se la habrían robado, lo cual el presidente López Obrador fue muy enérgico en su reclamo de que, bueno, nos dejemos de tonterías y vamos a ver finalmente quién la escribió primero, quién la escribió después, y para esto urgió a la UNAM que resuelva el caso. Vamos a ver lo que dijo el presidente. Defiende a la ministra Yasmín Esquivel y pide a la UNAM que se investigue rápido el plagio de la tesis. El presidente López Obrador ha dado por buena la versión de la ministra Yasmín Esquivel, que afirma que ella no plagió la tesis presentada en el 86 por otro alumno, sino que fue la suya, entregada un año después, la plagiada. Para explicar cómo un trabajo pudo ser copiado antes de estar presentado, Esquivel dice que ella estaba escribiéndolo desde el 85. Así pues, el mandatario solicitó y urgió a la UNAM que investigue el asunto con celeridad, que la UNAM dictamine lo correspondiente a ellos, que bien que han dicho que van a investigar esto, ojalá se resuelva pronto, sobre todo antes del día 2 de enero, cuando la Suprema Corte votará para el futuro, para designar al futuro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es que esto ha dado un nuevo vuelco, porque si bien el presidente urge a la UNAM que dé su postura, sale un personaje que es precisamente un ex abogado de la UNAM,
digamos que es parte de la defensa jurídica que tendría la Universidad Nacional Autónoma de México y habla sobre cuál sería el proceder. Y es que aquí tenemos muchos la duda de si plagió o no, y la realidad es que pues esto se tendrá que discutir, aunque es muy difícil llegar a esclarecer estos hechos. Lo que sí podríamos llegar a ver es qué pasa o cuál sería la consecuencia si finalmente la UNAM decide que es culpable. Y es que pese a lo que ha pedido la oposición, Kenia López Rabadán, toda la fachiza, resulta que no puede perder Yasmín Esquivel su título. Y es que la tesis no te otorga el título profesional. Lo que te otorga el título profesional son los sinodales, que son los que acreditan que tú cuentas con el conocimiento vasto como para fungir como un profesional en la materia, en este caso el derecho. Es decir, Yasmín Esquivel, haya plagiado o no, dejando eso de un lado, no perdería su licenciatura, por lo cual no perdería tampoco su papel como ministro de la Corte, porque la tesis no la certifica como profesional. Es el examen profesional y los sinodales aprobándolo, los cuales la acreditan como una profesional, como una doctora del derecho. Vamos a verlo. Y para brindar un panorama general sobre esta polémica, saludamos con mucho gusto a Eduardo Andrade, constitucionalista y ex abogado general de la UNAM. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en Informativo 14. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ¿cuál es el sustento legal por el que la tesis de la ministra Yasmín Esquivel mantiene su validez en este escenario que estamos viendo de diversas acusaciones? Cualquier dictamen que se hiciera tendría una naturaleza académica estrictamente, pero carecería totalmente de obligatoriedad, de vinculatoriedad de tipo jurídico. No sería vinculatorio un dictamen porque no hay una facultad de resolver esto por parte del tribunal universitario. Cualquier modificación, y esto lo digo con conocimiento de causa, hasta hace poco tiempo era yo director general de profesiones de la Secretaría de Educación Pública, y la invalidación de un título solo puede tener efecto por una resolución de carácter judicial, y una resolución judicial tiene que tener fundamento en normas objetivas, jurídicas, de aplicación general, no de validez interna en la universidad. Y menos aún cuando esas normas son más recientes. Así es que ni siquiera podría pensarse jurídicamente en que pierda validez un título que fue correctamente emitido hace 35 años. Otro aspecto muy importante es que la tesis es un requisito de procedibilidad, llamémosle, es un requisito previo a la presentación del examen. La tesis no es el acto constitutivo de la obtención del título profesional. Lo que otorga el título profesional es la aprobación de los sinodales en un proceso de examen profesional. Y lo que califican los sinodales son los conocimientos de la persona que sustenta el examen. Una vez que eso se plasma en un acta, ello constituye una prueba definitiva frente a terceros de que se ha obtenido el título profesional. Y cuando éste se registra en la Dirección General de Profesiones y se obtiene una cédula profesional, esa cédula tiene pleno valor. Pues a esta parte de lo que dice este ex abogado general de la UNAM, Yasmín Esquivel estaría reteniendo su título profesional y con lo cual se mantendría firme en su aspiración a la Suprema Corte de Justicia, a presidirla. Amigos, espero que les haya gustado el video, los invito a que le den like, compartan y que se suscriban, ya saben, abajito les estoy dejando mis redes sociales para que vayan y me sigan, sobre todo mis canales de YouTube, Publio ARL y Agárrate MX, para que se sigan informando y nos vemos en el próximo video.